Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de esos temas que a ustedes, y a mí también, nos tienen completamente enganchados. ¿Han visto el título, verdad? Kerem Bürsin revela secretos de Hande Erçel en boda. Sí, señores y señoras, tenemos material jugoso y lleno de sorpresas de una de las parejas más queridas del mundo de las telenovelas turcas. Prepárense para un recorrido por los detalles que han estado circulando, las anécdotas que han salido a la luz y, por supuesto, las reacciones que esto ha generado. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y todo lo que rodea a sus celebridades favoritas. Ahora sí, vamos al lío. El revuelo se desató a raíz de unas declaraciones o, mejor dicho, unas revelaciones por parte de Kerem Bürsin, el encantador actor que conquistó a millones con su papel en Sen Kalkam. Y es que a veces la vida real de los actores puede ser tan o más interesante que sus personajes en la pantalla. Resulta que Kerem, conocido por su carisma y su aparente buena onda, estuvo en una boda recientemente y en medio de ese ambiente festivo y relajado se soltó. No es que haya contado secretos turbios o algo así, tranquilos. Pero sí compartió algunos detalles sobre Hande Erçel, su CEO protagonista y pareja en la exitosa serie, que nos dan una perspectiva más íntima y personal de ella. Lo primero que salió a relucir fue algo relacionado con la personalidad de Hande, algo que, si bien muchos sospechábamos por su imagen pública, Kerem confirmó de una manera muy tierna. Habló de su lado más espontáneo y, digamos, un poquito travieso. Parece que Hande, detrás de esa sonrisa radiante y esa elegancia que la caracteriza, tiene una vena juguetona que saca a relucir en momentos de confianza. Kerem describió una anécdota, creo que fue en la boda misma, donde Hande, en un arranque de alegría, hizo algo inesperado que sacó muchas risas. No dio todos los detalles de la travesura, dejando un velo de misterio que, la verdad, nos encanta. Pero sí dejó claro que ella tiene esa chispa, esa capacidad de sorprender y de hacer que los momentos sean inolvidables. Es bonito ver cómo las parejas que vemos en la ficción pueden tener esa misma complicidad y esa alegría contagiosa en la vida real. Además de esto, Kerem también hizo comentarios sobre la dedicación de Hande a su trabajo y su pasión por lo que hace. Dijo algo así como que admira profundamente la forma en que Hande se entrega a cada proyecto, cómo estudia sus personajes y cómo busca siempre dar lo mejor de sí. Esto no es una sorpresa para quienes hemos seguido su carrera, ya que Hande ha demostrado ser una actriz sumamente talentosa y versátil. Pero que Kerem, alguien que ha trabajado tan de cerca con ella, lo diga con tanta convicción, le da un peso especial. Es como un reconocimiento mutuo de su profesionalismo y su entrega. Y por supuesto, esto solo reafirma la química que vimos en pantalla, esa conexión que hizo que Sen Kalkam se convirtiera en un fenómeno global. Otro aspecto que Kerem mencionó, y que me pareció particularmente entrañable, fue su perspectiva sobre la vida privada de Hande y la presión mediática que ambos, como figuras públicas, enfrentan. Kerem habló de lo importante que es para Hande mantener ciertos aspectos de su vida en privado, y cómo él la apoya en eso. Dijo que si bien disfrutan del cariño de sus fans, también saben poner límites y proteger su espacio personal. Esto es algo que siempre me ha parecido muy saludable en las relaciones, especialmente cuando se está bajo el escrutinio público. Es un recordatorio de que por muy famosas que sean, siguen siendo personas con sus propias vidas, sus emociones y sus necesidades. Y ver que Kerem lo expresa de una manera tan respetuosa y protectora hacia Hande, solo aumenta nuestra admiración por él. Las reacciones a estas declaraciones no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron, como era de esperar. Los fans de ambos y de la pareja se mostraron encantados con estas pequeñas pinceladas de su vida juntos. Los comentarios iban desde "qué lindos son" y "me encantan juntos" hasta análisis más profundos sobre la dinámica de su relación. Algunos incluso especularon sobre los secretos que podrían haber quedado por contar, alimentando aún más el interés. Pero en general, el tono era de admiración y afecto. Es increíble cómo una pareja de actores puede generar tanta empatía y ser un referente de romanticismo para tantas personas. Además de las palabras de Kerem, el contexto de la boda también jugó un papel importante. Se trataba de la boda de un amigo cercano de Kerem, y la presencia de Hande junto a él, radiante y sonriente, solo añadía más leña al fuego de las especulaciones.
y los deseos de que su relación siga fortaleciéndose. En las fotos y vídeos que se filtraron de ese evento se les veía cómplices, riendo y disfrutando del momento, lo que para muchos es la prueba definitiva de que lo suyo es auténtico. Y si profundizamos un poco más en el tema de los secretos, podríamos interpretarlo no solo como confidencias personales, sino también como esos pequeños gestos, esas miradas, esos detalles que construyen una relación sólida y feliz. Kerem, al compartir estas anécdotas, nos está regalando un pedacito de esa intimidad, de esa complicidad que ellos cultivan. Y es precisamente esa autenticidad lo que tanto nos gusta de ellos. No pretenden ser perfectos, sino que se muestran tal cual son, con sus virtudes y, seguramente, también con sus desafíos como cualquier pareja. Es importante recordar que si bien Kerem compartió estos detalles, lo hizo en un contexto de celebración y amistad. No se trató de una exclusiva sensacionalista ni de una filtración malintencionada. Fue más bien un comentario espontáneo, surgido de la alegría del momento, que terminó siendo interpretado por los medios y los fans como algo más. Y sinceramente, qué bueno que así fue. Porque nos ha dado pie para este vídeo. Desde nuestro canal, siempre buscamos abordar estas noticias con respeto y con un enfoque que permita entender mejor a las personalidades que admiramos. Creemos que al final del día, lo que nos atrae de estas figuras públicas no es solo su talento en pantalla, sino también su humanidad, su forma de ser y la forma en que construyen sus relaciones. Y en este caso, Kerem Bürsin, al revelar estos secretos de Hande Erçel, nos ha mostrado una faceta más cercana, más real y sobre todo, muy hermosa de su compañera. En resumen, lo que hemos visto es cómo un comentario aparentemente sencillo en una boda puede desatar una ola de interés y de afecto. Kerem Bürsin, con sus palabras, ha pintado un cuadro de Hande Erçel como una persona espontánea, trabajadora y con un lado juguetón que la hace aún más encantadora. Ha reafirmado la admiración que siente por ella y ha subrayado la importancia de la privacidad en sus vidas. Y en el proceso nos ha recordado por qué amamos tanto a esta pareja. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores, los detalles y las implicaciones de esas revelaciones que tanto han dado de qué hablar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de Kerem y Hande. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué opinan de todo esto. ¿Les sorprendieron las palabras de Kerem? ¿Qué es lo que más les gusta de Hande Erçel? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha gustado, o simplemente quieren apoyarnos, no olviden darle ese buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.